Angeli Vázquez, Periodismo 4, Lisa López. Me encuentro con mi compañero Antonio Díaz, quien ha tenido en su familia parientes que han tenido cáncer. Entonces, a nivel general, le estaré preguntando sobre su experiencia. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, Angeli. Bueno, tengo entendido que tienes a tu pariente, que tuviste tus parientes, tu hermano y tu padre, que en dado caso tuvieron cáncer. ¿Puedes explicarme cómo es ese proceso? Sí, fíjate, fueron dos procesos bastante distintos, ya que el primer familiar que tuvimos enfermo fue mi hermano. Lo que pasa es que, claro, él mantuvo mucho en secreto, no mantuvo mucho la comunicación con nosotros, por lo cual, cuando nos enteramos, ya él estaba bastante grave. De hecho, nos enteramos y él duró apenas una semana hospitalizado y falleció. ¿Qué tipo de cáncer era ese? Era cáncer en la médula ósea, Okay. Que por supuesto eso se infecta súper rápido, se esparce súper rápido y bueno. Sí es importante que nosotros aprendimos de eso a comunicarnos. Sí, está bien que queramos un poco de privacidad con nuestra salud, temas un poco más delicados o más privados entre nosotros, pero sí quedamos en que luego de esa experiencia, que bueno, que la familia tiene que mantenerse comunicada cuando son asuntos tan delicados como eso, porque según los doctores que nos explicaron, ya en los exámenes que él se había hecho años anteriores, ya se veía, o sea, ya estaba el diagnóstico hecho, pero él nunca lo compartió. No quiso decir nada. El segundo familiar que tuvimos sí fue un proceso muy largo, de hecho, fue un proceso de aproximadamente 2 años, ¿verdad? En el cual después de la pandemia y a raíz de todo el tema del COVID, a mi papá, que fue el que estuvo enfermo, se le explotó digamos que por decirlo de alguna manera, se le agravó lo que era un cáncer de pulmón que según los doctores él ya venía arrastrando, muy pasivo, de hecho no le afectó nada en su vida hasta que le dio COVID. Y bueno, eso como que le despertó bastante esa enfermedad. Fue un proceso, como te comenté, muy largo, muy complejo. Al principio, bueno, eso era... ¿Los desafíos que tuvieron que afrontar? Sí, bueno, más que todo el tema, como te comenté, el tema de pandemia, hospitales públicos fue un reto bastante porque en la mayoría o había restricción justamente por el mismo tema del COVID o no tenían los equipos necesarios para hacer exámenes específicos, que si tomografía con contraste, doble contraste. Tenemos esa dificultad que no podíamos hacer esos exámenes en cualquier sitio, como te comenté, ya sea por disposición de los médicos o por disposición de equipo en hospitales públicos, por lo cual, evidentemente, siendo unas personas dentro de lo que cabe humilde, con recursos limitados, pues era bastante complejo hacerlo en clínicas o en centros especializados. Sin embargo, bueno, entre lo que fue para solventar eso, bueno, se vendieron algunas cosas que estaban en casa de cada uno de los familiares. Por supuesto pedimos ayuda a lo que fue familiares en el exterior, conocidos en el exterior, se solicitaron préstamos. Entonces, bueno, para poder costear todo eso, ¿cuánto podrías decir una cantidad exacta de cuánto pudieron haber gastado? Sí, fíjate, lo más costoso, ya cuando él se agravó bastante, porque de hecho se le hizo metástasis el cáncer, fue la radioterapia. La radioterapia fue algo súper costoso, de hecho la tuvimos que solicitar a crédito en una clínica. ¿Cómo se llama? Clínica La Floresta. Okay. Gastamos aproximadamente $5,000 en lo que fue ese momento al cambio, y eso que nos hicieron, digamos que reducciones de costo, nos hicieron varias cositas allí como para ayudarnos. Sí, un presupuesto bastante amigable, que en eso sí le agradecemos mucho a lo que es ¿cómo es que se llama? La administración, clínica, sí, pues, la administración. Porque fueron muy amables, eso sí. Obviamente nosotros explicamos todo el caso, de cómo estábamos limitados de recursos económicos. Y bueno, por esa parte, y bueno, sí. También solicitamos muchos medicamentos, porque evidentemente aparte de la radioterapia fue la quimioterapia que se le hizo a él de diferentes maneras.
porque fueron varios medicamentos que se le fueron según iba avanzando el cáncer. O sea, según iba evolucionando, nosotros teníamos que cambiar de medicamentos, sí nos entregaban por supuesto, nuestro informe médico con todo lo que necesitábamos y bueno, un poquito engorroso lo que es pedir medicamentos en la farmacia de alto costo, sí, donde entregan, digamos que medicinas que no son comunes en cualquier farmacia que tú consigues y aparte, como bien lo indica su nombre, tienen un costo elevado. ¿Y ese proceso para conseguir esos medicamentos de manera gratuita, cómo era? ¿Era difícil? Sí, porque fíjate, eso era prácticamente perder casi todo un día ya. Uno, evidentemente, como va mucha gente allí, de bajos recursos, al igual que nosotros, pues primero había que hacer una cola de aproximadamente, bueno, cuento yo que alrededor de 300, 400 personas que iban al día ya a solicitar los medicamentos. En muchas ocasiones me pasó que no estaban todos los medicamentos que cubría el tratamiento. Entonces, suponte que de 5 medicinas que me entregaban a mí, me terminaban entregando 3 o 2. Entonces las otras había que conseguirlas y eso también era un tema porque nosotros también para costear eso, como te había comentado, aparte de las ventas, de préstamos, de ayuda en el exterior a nuestros familiares, también empezamos a hacer que si una que otra rifa, empezamos con lo que se recolectaba a veces. Digamos que comprábamos por lo menos para fechas especiales, por lo menos la más cercana que recuerdo ahorita, que es que viene el Día de la Madre. Correcto. Siempre teníamos como que vamos a aprovechar de que viene el Día de la Madre, vamos a hacer algunos adornitos, algunos arreglos, o sea, vender como que cosas en la ocasión para poder maximizar más lo que era el dinero pues que nos estaba ingresando gracias a las ayudas y eso. Wow. ¿Y qué me dices? ¿Tu papá en algún momento fue maltratado en alguna institución pública? Fíjate que sí. De hecho, lo tuvimos que mantener hospitalizado y lo colocamos en un oncólogo privado con todos los contratiempos que teníamos económicamente. ¿En cuál? En el Hospital Padre Machado. Ok, pero ese es público. Sí, eso es un hospital público. Él ahí comenzó lo que fue su primer tratamiento cuando lo diagnosticaron. Fue justamente allí, bueno, nosotros lo llevamos, nos dijeron, bueno, él necesita recibir una quimioterapia cada 21 días, son alrededor de 7 sesiones y chévere, lo vamos a ir evaluando, cosa que no pasó. O sea, sí lo atendían, sí le hacían su quimioterapia, pero lo que no le hacían era un control. Y eso es sumamente importante porque esos tratamientos son muy agresivos. Son controlados. Bajan las defensas, desestabilizan totalmente al paciente. Y después de cada quimio, siempre, de hecho en el oncólogo privado que tuvimos en Santa Paula, en el grupo clínico de Santa Paula, él siempre le hacía su control. Después, mira, un perfil 20, necesito que te hagas una tomografía para ver cómo vas evolucionando, que evidentemente es más costoso, pero es lo ideal para que el paciente no se descompense. Como te comenté, eso es un tratamiento bastante agresivo que inclusive, por lo menos a mi padre, hasta el apetito se le quitaba de lo mal que se sentía y bueno. ¿Dónde era que tenía el cáncer? En el pulmón, él tenía cáncer de pulmón. Okay. ¿Tienes alguna idea de las causas? Sí, bueno, en realidad el cáncer dicen que puede dar por 1001 factores. Bueno, acoto que él no fue fumador, él no era consumidor de tabaco ni nada y sin embargo igual le dio cáncer de pulmón. La hipótesis a la que nosotros llegamos, porque nada de esto fue confirmado ni nada, fue que como él era obrero, él era albañil, y él no utilizaba ni mascarilla, no utilizaba guantes, o sea, él no tenía como muchas medidas de protección y tampoco era que en la época donde él estuvo bastante activo, pues se movía eso. El cemento. Sí, entonces puede ser una mezcla entre el cemento, la arena, ¿sabes? Que él inhalaba todo eso. Correcto. Y luego de eso él fue comerciante informal, a lo que él todo el día también estaba expuesto a todo el humo de los carros que iba pasando por allí en toda la calle. Entonces, bueno, nosotros asumimos que fue por eso, porque como te comenté, él no era fumador como para decir, bueno, sí, le dio cáncer por ser fumador. Sí, no. ¿Y qué podrías decirle, qué consejos le darías a alguien que esté pasando por el mismo proceso o tenga algún familiar cercano con esta situación? Mira, esta enfermedad yo visto vivido desde la situación de mi papá, me di cuenta que es una enfermedad bastante sentimental para el paciente. Entonces,
hay que tener una de las cosas que uno más puede hacer, porque uno quisiera ayudar al familiar con esa enfermedad, pero es algo que prácticamente no tiene retorno dependiendo de dónde le dé. Sin embargo, bueno, mucha paciencia y ánimo con la persona. Es un proceso bastante largo, muy engorroso. Si se puede estar mientras más en familia, mejor para que la persona tenga ese apoyo. Y nada, ayudarse hasta el más mínimo recurso que te puedan dar de cualquier fuente que tú puedas conseguir. Porque aparte de que es un proceso largo y engorroso, suele ser costoso, por lo menos aquí en Venezuela, suele ser bastante costoso. Ay, bueno, muchas gracias, Antonio. ¿Vale? De nada, un placer. Tremendo.